Muy bien, ahora sí, desde el estudio Henry Chiloyola de la FM de la Calle, nos vamos a meter nuevamente en lo que ha ocurrido el 7 de marzo en nuestra ciudad, la inundación, intentando comprender también las causas, ¿no? De por qué tomó la dimensión y algunas consideraciones que recomiendan aquí un grupo de especialistas de la Universidad Nacional del Sur y del INTA, luego de un trabajo de campo que hicieron hace algunos días nada más, para proyectar medidas preventivas. Son expertos de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Bordenave y del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Es el agrimensor Carlos Torres Carbonell, que es quien está aquí. ¿Cómo va? Buen día, gracias por acercarte. Buen día, ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Y participan, ahí vos seguime aquí con, si digo bien los cargos y las identidades profesionales de cada quien. Andrea Lauric y Jerónimo De Leo, que son del INTA. Sí. Y Martín Espósito por la Universidad Nacional del Sur. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Bueno, estuvieron laburando el 18 de marzo ustedes en campo recogiendo información. Sí, nos preocupó mucho el tema, bueno, lógicamente de lo que fue la inundación y frente a eso, bueno, también el tema de tratar de ver qué era lo que había ocurrido en campo, porque, digamos, la precipitación de la ciudad, lógicamente, quedó sobre la ciudad y escurrió durante la ciudad, pero también tratar de comprender la cantidad de superficie, ¿no?, que había llovido y que había escurrido, ¿no?, y que para eso precisás ir al campo y tratar de ubicar, digamos, los lugares donde llovió esa precipitación, hasta qué lugar, y bueno, en eso nos ayudaron mucho los establecimientos agropecuarios de la zona, los productores. Entonces pudimos realizar, construir los mapas y delimitar la zona, y en función de las pendientes, las laderas, saber las que volcaron hacia el arroyo Napostá y que fue el agua que después desembocó en el arroyo Napostá y el repartidor Maldonado, ¿no? Claro. Esa información es importante porque para futuras, digamos, ¿no?, para tratar de prevenir. Un poco lo que vimos fueron más o menos 9.000 hectáreas. Por suerte fue una zona más chica de la que podría haber sido, ¿no?, porque las laderas que vuelcan al arroyo Napostá son casi 120.000, 130.000 hectáreas, de las cuales solo en esta lluvia afectaron 9.000, ¿no? O sea que cuanto más área te llueve, es claro, más metros cúbicos, el embudo más grande, más metros cúbicos que llegan a la ciudad. En principio, el otro tema es que fue una de las primeras recomendaciones de tratar de ver, con los cálculos hidráulicos nos dimos cuenta que al haber caído una intensidad de lluvia tan alta, eso lo marca la intensidad de lluvia, ¿no?, porque si hubieran llovido 400 milímetros en 2 días, posiblemente no pasaba nada. El tema es que como llovieron de esos 400, 290 en 6 horas, esa intensidad tan alta hace que vos tengas lo que se llama un caudal de punta de crecida, que es el flujo máximo de agua que llega en el momento de máxima llegada, sí, donde la mayoría de las gotitas se juntan, ahí que concentran, de casi 900 metros cúbicos por segundo, donde teníamos canales que sí, que están cerca de los 300 metros cúbicos por segundo. Y ahí, bueno, quedan dos salidas, ¿no? O tratar de ampliar los canales, previendo estas lluvias que no son para nada esperadas, ¿no?, porque nunca las habíamos tenido de tanta intensidad, pero ampliar los canales es una forma de mitigar el problema, y la otra forma es trabajar todo lo que es la cuenca, en tratar de tener en los campos, ir haciendo curvas de nivel, distintas tecnologías para tratar de que, si bien no se va a poder parar el agua porque tantos metros cúbicos claro, no se pueden absorber, tienen que confluir al mar, pero bueno, por lo menos bajarle la velocidad. Entonces esas gotitas, las que cayeron más lejos, tardan más en llegar y no se juntan con las que están más cerca. Entonces de esa manera uno puede como ralentizar, mitigar, y después lógicamente tratar de ampliar las vías de evacuación, ¿no? Bueno, muchas de estas medidas ahora iremos detallándolas. Citábamos antes esto que vos decías, 900 y pico de metros cúbicos te estaban entrando, mientras la evacuación era de 140, ¿no? La evacuación entre los dos canales, el repartidor Maldonado y el arroyo Napostá entubado, se estima a 300. Pero los 140 que ustedes estiman, que es lo que iba saliendo hacia el estuario, digamos. Claro, los 140 es lo que se llama el caudal medio,
que es lo que dice que son los 400 milímetros en esas 9.000 hectáreas en 48 horas, ¿no? Eso es el promedio, digamos, ¿no? Pero después lo que más interesa no es el promedio, las que sino te vienen de golpe. En ese promedio tenés un pico fuerte y después va bajando, ¿no? El promedio te da 140, pero lo que más importa es siempre mirar los picos más altos, que son la avalancha, el momento de avalancha, sería por así decir. Y ahí los 300 que vos decías son los que remiten a la obra de la década de 40-50, que es el Napostá con el Maldonado, que entre los dos pueden manejar esa cantidad de agua. Exactamente. Nadie, creo, hubiese previsto que se podía dar porque 400 milímetros es una lámina de agua de 40 centímetros, ¿no? De lluvia en tan poco tiempo, ¿no? Nadie se lo hubiera previsto, pero bueno, con las perspectivas de cambio climático y eso nos hace abrir a que por ahí tenemos que prever más de lo que ocurrió, ¿no? Porque nadie lo sabe de cómo se comporta el clima en el futuro, ¿no? ¿Cómo fue el movimiento del agua, de la escorrentía? Ustedes identifican 3 o 4, 3 puntos creo que son, si no me equivoco, y se explica también, digamos, cómo va apareciendo el agua por lugares que van más allá del cauce, no natural, digamos, pero de lo esperado. Por ejemplo, también tiene que ver con la cantidad de agua que cayó arriba en las sierras, que es mucho menor, ¿no? Ahí es donde ustedes dicen, bueno, Puente Canesa todo bien, pero en esta no hubiese intervenido, ¿no? Claro, exactamente. A veces los relevamientos de campo te dan ese diagnóstico de la realidad más precisa, ¿no? Porque afortunadamente las lluvias llegaron, estos casi 400 milímetros fueron sobre la ciudad de Bahía Blanca hacia el oeste, hasta hacia el lado de Villaír y San Germán, digamos, y en lo que es Bahía Blanca al norte de Bahía Blanca llegó hasta lo que sería por camino de la Carrindanga, el paraje donde está el cementerio Parque de Paz. Por suerte no llovió más arriba, ¿no? Porque cuando fuimos a los establecimientos más arriba, llegamos a Puente Canesa y más allá, habían llovido 60 milímetros, entonces 60 milímetros, una lámina de 6 centímetros que te la absorbe, digamos, el suelo, entonces eso ya no escurre al arroyo. De hecho, los productores de ahí nos decían, no, acá el nivel del arroyo, por suerte, aguas arriba no subió más de lo normal. Afortunadamente, porque si no se juntaba también eso, para ir una represa en esos sitios ayudaría, ¿no? Pero bueno, esta fue una lluvia que fue muy concentrada acá cerca de la ciudad y así todo causó lo que causó, entonces nos hace ver que tendremos que trabajar entre muchas disciplinas para tratar de mitigar para el futuro, ¿no? Claro, entonces entra por la zona del cementerio allí sobre el Carrindanga y de ahí cae sobre la cuenca ya más natural de Napostá. Exactamente, ahí en la ruta 33 hay un paraje La Vitícola. Bueno, lo que es la ruta 33 está en una pendiente que divide las laderas, las aguas, entonces lo que llovía ahí, lo que llovía de la banquina oeste, escurría hacia el camino de la Carrindanga, ¿no? Venía bajando todo ahí. Lo que llovía hacia la banquina oeste escurría hacia el Saladillo de García y hacia el Sauce Chico, que fue la otra corriente que entró a Cerri, ¿no? Porque la corriente entró a Cerri, vino y está marcadita en la ruta 35 por donde entró ahí, y que fue peor porque el área que llovió fue mucho más alta, entonces fueron muchísimos más metros cúbicos. La que cae sobre Carrindanga viene bajando por Carrindanga, por suerte hubo varias lagunas temporales que se formaron, entonces se retuvo parte del agua y no llegó todo, sino quizá hubiese sido un poco peor. Y las vías fueron un buen indicamiento, ¿no? Las vías del ferrocarril que detrás de esa zona de camino de la Carrindanga hacen como un semicírculo, fueron como conteniendo el agua, entonces eso le bajó la velocidad, por suerte, si no el pico quizá hubiese sido más alto, que hablamos del caudal de punta, hasta que en un momento lo colapsó, los 2 metros de vía, pasó el agua por arriba de las vías y ya ahí entra a Carrindanga. Lamentablemente todas las casas que estaban ahí arrastró muchísimo y arrastra un pedacito de 30 metros de la ruta en camino de la Carrindanga por donde entra el agua, entra a un valle de inundación que está antes del puente de la autovía Juan Pablo II
que bueno, que afortunadamente eso todavía es área rural, hay un pastizal de agropiro muy importante, muy bueno, que eso ayudó también de nuevo a frenar y acumular el agua lo más posible para que no entrara todo de golpe. Si eso fuera, supónganse, en todo área urbana, eso hubiera escurrido con muchísima más velocidad, claro, hubiese sido peor. Entonces, por esas zonas rurales, periurbanas, van a ser importantes tratar de mantenerlas. Y bueno, después sí, ya entró por camino de la Carrindanga. Y bueno, lo que todos conocemos que sucedió, que fue demasiado rápido, ¿no? Claro. Bueno, hay una imagen que ustedes muestran de, creo que es el Civechi, ¿no? Que dicen 7 minutos. Exactamente. Se ve un arco prácticamente tapado por el Sí, agua, ¿no? un vecino que toma la foto a las 8:47 creo que era, y a las 8:53, 7 minutos después ya está la mitad del arco, o sea, eso se da de golpe, ¿no? Por suerte tuvimos todo lo que es camino de la Carrindanga y este bajo que les digo que es todo rural. Que bueno, que eso ayuda un montón a bajarle la velocidad al agua, ¿no? Entonces, las conclusiones que decíamos, bueno, seguramente una lluvia así no se puede casi evitar de retenerla, va a escurrir, digamos, ¿no? Pero bueno, todo este tipo de mantener esas áreas con pastizales en esas zonas de cuenca ayuda a bajarle la velocidad y bueno, y después en la ciudad a ver qué cálculos se pueden hacer para ampliar los canales de conducción que... Claro. Vemos que por ahí en este tipo de intensidad de lluvia pueden llegar a quedar muy chicos, ¿no? Antes de ir hacia esto que ustedes plantean y pensar cómo después se puede aplicar en el tema de las obras, me gustaría preguntarte cómo queda el suelo en la zona para, por ejemplo, los productores, las productoras, las familias de, no sé, pienso las quintas, cómo hay muchos que perdieron toda la producción y la duda que surgiera, cómo vamos a hacer en adelante por cómo queda, ¿no? Todo el suelo, toda esa zona. Y le agregaría cómo estaba antes el suelo también. Bien, Digamos, bien. Sobre qué suelo cae semejante cantidad de agua, ¿no? Sí. Bueno, por un lado lo que se puede decir de todo lo negativo que fue, lo que podríamos rescatar de nuestra región como positivo es que estamos en una región donde hay pendiente. Dentro de la provincia de Buenos Aires somos de las pocas regiones donde hay pendiente. Porque si nosotros vemos de la Sierra a la Ventana hacia Buenos Aires, está una gran área que es muchísimo más grande, se llama la Cuenca del Salado, que son todas áreas deprimidas donde no hay pendiente, entonces cuando caen estas lluvias y llueve, son zonas donde llueve más, se inunda y capaz están meses, años con el agua, ¿no? Que no la pueden sacar, ¿no? Entonces en nuestra zona sabemos que va a escurrir, ¿no? El tema es ver cómo la podemos conducir lo mejor posible para que vaya al mar, digamos, ¿no? Que no nos arrastre, sí. El suelo ha habido daños muy severos, sobre todo más hacia la zona de la Ruta 35, que como INTA Universidad nos preocupa mucho de poder trabajarlo para que los productores no pierdan ese suelo, porque un evento así hay lugares donde ha arrastrado hasta... le llamamos cárcavas, que son como zanjas donde el agua empieza a correr y se empieza a llevar suelo de hasta 4 metros de profundidad, ¿no? Entonces en esos lugares es difícil porque imagínense si se fueron 4 metros de profundidad por 50, 100 metros en una ladera, rellenar eso son camiones y camiones casi imposible, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a tener que tratar de trabajar mucho con los productores rurales es hacer endicamientos anteriores, curvas de contención para si vuelve a caer una lluvia así, que el agua entre con poca velocidad y no arrastre tanto suelo, ¿no? En nuestra región nos favoreció un poco que hay mucho pastizal natural, mucha pastura, que eso frena mucho, ¿no? Pero la intensidad fue prácticamente nunca vista, ¿no? Entonces nos va a obligar a tratar de reforzar muchísimo más el tema de trabajar curvas de nivel para frenarlo, ¿no? Obvio, después en lo técnico, una pendiente de 2-3%, hasta 4% se puede frenar bien. Ya si es una pendiente de una ladera, es muy difícil, ¿no? Igual, pero bueno, habrá que hacer los estudios en cada campo correspondiente, ¿no? Para tratar de... Respecto de los pastizales, ustedes mencionan dos particularmente, que en algunas zonas hay y en otras recomiendan incorporarlo. ¿Cómo es el efecto concreto para la retención del agua? Bien, nosotros con los productores estábamos promoviendo las pasturas de pasto llorón para las lomas, que es una forrajera de origen sudafricano, pero que se ha naturalizado en el país hace más de 100 años, que se introdujo sobre todo para la conservación de suelos, ¿no? Para fijar médanos, para fijar
lomas con pendientes, en zonas donde llueve poco. Esa pastura tiene un sistema radicular muy denso, entonces retiene bastante el suelo. Entonces, tratar de armar esas curvas de nivel con pastura de pasto llorón en las lomas, y en los bajos, como este bajo que yo les decía, la entrada de Bahía Blanca frente a Camino de la Carrindanga, de agropiros, que es una especie que tolera inundación y que realmente retiene mucho el suelo. De hecho, ahí el suelo donde se inundó, está bien que no era tanta la pendiente, no hay signos de erosión, ¿no? O sea, la pastura sostuvo muy bien el suelo, ¿no? Si bien en un momento ya no pudo infiltrar más hacia adentro del suelo y se inundó, ¿no? Se elevó la altura, pero trabajar muchísimo más fuerte con eso, ¿no? Concientizando y tratando de implantar este tipo de forrajeras. Claro. Sí. Vos mencionaste al pasar y dice el informe que van a hacer un estudio específico, pero en el caso de Cerric, ¿qué más podés contar respecto de cómo bajó el agua allí? No sé, con la información que tengan hasta el momento, ¿no? Sí. Y nos muestra la complejidad de nuestra zona, ¿no? Porque tenemos una cuenca que tiene las pendientes hacia el arroyo Napostá, que el que pase por Bahía. Otra cuenca, Cerri, está más, recibe el agua en una lluvia intensa, la recibiría de la cuenca del Saladillo de García, que es un arroyito muy chiquitito que es casi imperceptible, que se cruza por la ruta 35 ahí a la altura del aeródromo de Bahía Blanca, y después el Sauce Chico, que está más adelante. Y realmente nos impresionó porque esa zona afortunadamente tiene toda vegetación natural, ¿no? Se mantiene muchísimo la vegetación natural. Si ustedes van frente al aeródromo hacia la ría, van a ver que hay hasta monte nativo de caldenes, que de más de 200, 300 años. Y en los lugares donde cruzó el agua acumulada la ruta, veíamos cómo entró. Se llevó los alambrados por delante, los alambrados estaban llenos de todo lo que arrastra, de pasto seco, suelto, y entró en los montes de Caldenes, ni los montes de Caldenes pudieron retener esa agua, ¿no? Bajarle la velocidad, y entró una corriente enorme que fue la que inundó Cerri. O sea que nos da cuenta en zonas donde estaba lo natural, que porque prácticamente no se hace agricultura ahí en esa zona, no se pudo retener. Entonces como que es un gran desafío tratar de ver cómo prevenir en el futuro con curvas de nivel y bueno, endicamientos, todo lo que se puede hacer para tratar de mitigar, ¿no? Siempre creo que prevenir totalmente quizás no se pueda, pero sí mitigar, ¿no? Bajarle la velocidad al agua lo más posible para que si llega a la ciudad llegue con poca velocidad y lo más dosificada posible sería. Claro, esto conversábamos hace unos días con Pablo Morosi, que es un periodista de La Plata que estudió la inundación, y él lo que nos decía es un poco lo que vos estás planteando, es decir, vos no podéis saber cuánta agua va a caer, pero sí cómo se va a comportar el agua, ¿no? Y a partir de ahí tomar este tipo de medidas, ¿no? Sí. Vos hiciste un trabajo con Carlos Sotelo en cuanto a proyecciones justamente de las lluvias en perspectiva de cambio climático. Sí, es lo que estudiamos y bueno, fue en el año 2014, lo estudiamos un poco el tema de cuánto podría aumentar o bajar las precipitaciones promedio anual, ¿no? No tanto a nivel de en qué meses ni... pero con fines agropecuarios, ¿no? Con fines de poder asesorar mejor a los productores, decir, bueno, si nos va a llover más o nos va a llover menos, cómo tenemos que ir transicionando los sistemas productivos para que no les afecten, que se queden sin pasto, por ejemplo, para las vacas y esas cuestiones. Y bueno, nos dio que era un estudio del año 2012 al 2050, utilizando lo que se llaman los escenarios de cambio climático del panel internacional, el A2 y el B2, que eran los que por ahí en ese momento el panel internacional decían, bueno, estos son los que más pueden ocurrir, ¿no? Ajá. Esos escenarios decían que, bueno, que la población mundial crece hasta el año 2050 y después se empieza a estabilizar, que la deforestación sigue intensa hasta esos años, entonces baja la cantidad de bosques que hay en el mundo, que bueno, son todos los datos que influyen sobre el clima, ¿no? Que bueno, que el uso de energías renovables no tan contaminantes con gases de efecto de invernadero hasta el 2050 no iban a avanzar demasiado, entonces eran como escenarios de los más, no eran los mejores, digamos, ¿no?
Y bueno, usamos esos dos escenarios y lo que nos daban los modelos climáticos, si bien son modelos que te dan probabilidades, no es que te dicen va a llover tal día, tal, te dicen, bueno, en términos de probabilidad hay mayores probabilidades que para lo que era la zona de Bahía Blanca, nosotros analizamos eso, pudieran llover en el año quizás 110, 120 milímetros más al año. Entonces, si éramos una zona de 550, nos iríamos a 700, claro, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, bueno, en función de eso. Pero bueno, también los expertos en clima dicen que si en una zona va a llover más en promedio, no es que todos los meses va a haber lluvias más intensas, pero va a haber más eventos intensos, ¿no? Que los que había antes. Entonces, bueno, sí, para pensar las infraestructuras, por ejemplo, aquella obra de Maldonado y demás, eran 500 metros por 300 metros cúbicos por segundo. La proyección de la lluvia que esperaban más o menos, o de qué tipo de dimensiones barajaban en aquel entonces, creo que va por ahí. Claro, si se pudiera en una lluvia como la que pasó, trabajar la cuenca, ¿no? Cuestiones de frenarle la velocidad antes, ¿no? Y ampliarle el caudal del Maldonado y el Napostá a mayores volúmenes, sería una forma de mitigar bastante importante. Claro. Nosotros veíamos que bajando la velocidad del agua, una lluvia así, se podría, en vez de haber tenido un caudal de punta de 900, haber tenido un caudal de punta de 500, ¿no? Claro. Entonces sí. Pero bueno, fue una área chica la que llovió. Si llega a llover más, hay que estudiarlo muy a fondo, digamos. Y como que ahí, ¿cómo sería? Porque creo que también lo decía el periodista de La Plata, o no, ya no hablamos con tanta gente que ya me perdí un poco, pero esto de tratar de ralentizar que el agua corra, ¿eso de qué forma se puede instrumentar? Y si sería igual de complicado que pensar en una ampliación del canal Maldonado, ¿qué implicaría? Sí, quizás deberían ser obras complementarias, ¿no? Porque más agua seguramente va a llegar al canal Maldonado y el Napostá, y quizás el entubamiento es una gran dificultad hoy por hoy, ¿no? Porque como que limita mucho la capacidad de evacuación en ese tramo, ¿no? ¿Vos estás dentro de los que propondrían abrir por lo menos en parte? Por lo menos no somos especialistas en ese área de ingeniería, de infraestructura. Creemos que hay que analizarlo bien, pero sí a priori el tener, digamos, a cielo abierto algo te genera que el agua entre directamente, que si vos le pones rejillas, ahí ya le estás limitando la velocidad de entrada, ¿no? Pero bueno, después no sabría en términos más ingenieriles cómo hacerlo, digamos. Sí, ¿no? aparte pero, tenés otra discusión que es cómo fue creciendo lo que la está ciudad, ya no es construido, claro, nada, ¿no? Hay mucha, pero sí habría que analizarlo y buscarle la vuelta. Creo que sí, que merece dedicarle cabeza y tiempo para buscarle la vuelta. Para que eso no sea un cuello de botella, ¿no? Tratar de tener los canales de evacuación más amplios sería, por la zona en la que estamos dependientes, sería lo más importante. Y después lo que vos nos preguntabas, que por ahí sí hace más a nuestra disciplina, bajarle la velocidad del agua que llega a estos canales. Hay muchísimas obras que se pueden hacer, por ejemplo, ¿no? Para tirar algunos datos ilustrativos, ¿no? Cuando si uno tuviera una pendiente, ¿no? Asfaltada o construida en un barrio que tiene techos y asfalto, es prácticamente el 90-80% del agua de lluvia que cae escurre. Significa que baja. Y si está asfaltado, baja más velocidad. Ahora, si eso es una plaza o un parque, de esa agua que cae, aproximadamente el 50% escurre. Entonces, si te cayeron una lámina de 40 centímetros, 20 solo te va a escurrir y la otra 20 se va a infiltrar. Ahora, si hay asfalto y techos, los 40 centímetros te van a escurrir y a más velocidad. Entonces, ahí lo que se puede ir haciendo, pues si la ciudad creció, es tratar de ir haciendo, poniéndole obstáculos al agua, ¿no? Si estás en ciudad, qué sé yo, algunos handicamientos, algunos vaivenes. Vieron que en Mendoza, en San Rafael, se usan las acequias, claro, ¿no? Que la función que tienen es toda el agua que va cayendo de las veredas, entran ahí, primero se inunda ahí y escurre por ahí antes de llegar a las calles, los cordones. O usan tipo lomos de burro en las calles donde tienen mucha pendiente para bajar el agua, aunque se empieza a agarrar velocidad, se choca contra el lomo, baja, vuelve, y entonces, pero bueno, eso se estudia de la parte de ingeniería. En los campos se hace lo mismo con lo que se llama curvas de nivel. Entonces uno va marcando en una pendiente
los mismos puntos donde la misma altitud, después hace como un bordo, como si fuera un lomo de burro, un terraplén en la ciudad, pero con pasto, entonces eso va frenando, entonces uno sabe que hasta cierta cantidad de agua se queda indicada ahí y lo que empieza a rebalsar ya rebalsa, pero ya con menos velocidad y se junta en otro lomo de burro o terraplén más abajo. Y de esa manera vamos tratando de guiar a la naturaleza, o aunque no la podamos detener totalmente, pero sí esto de bajar la velocidad e infiltrar bastantes, son menos metros cúbicos que llegan a la ciudad y a menos velocidad. O si llegaran todos a menos velocidad, entonces le damos tiempo que los canales de evacuación. Todo eso hay que estudiarlo integradamente, se llama un manejo integral de cuenca, que creo que sería lo interesante para los próximos años y décadas en nuestra región, ¿no? Ahí es donde sugieren la creación de un comité específicamente que piense esto, digamos. Exacto, que estemos más los que estamos en el área rural, agrónomos, agrimensores, etcétera, etcétera, y también ingenieros que vean la parte más hidráulica dentro de la ciudad, ¿no? Y lo que decíamos de los suelos de la zona productiva, los modos de producción, no sé, pienso en agroquímicos, lo que fuere, sí. ¿Interviene de alguna manera en el impacto que esto tiene luego en la absorción del agua? En nuestra zona, en otros países se trabaja, por ejemplo, tratando de ir integrando todas esas cuestiones como decía antes, ¿no? Por ejemplo, las zonas, porque también es importante hacer cultivos tanto de cosecha como forrajeros, para los ingresos de la región, ¿no? Los ingresos agropecuarios, los ingresos de la ciudad, la economía de la región. Pero tratar de hacerlos en los lugares donde hay pendiente, por ejemplo, transversal a la pendiente, no a favor de la pendiente. Entonces eso ya va frenando muchísimo. Después el tema de poderlos hacer... estamos en una zona muy seca, entonces todo lo que podamos indicar para que ese agua que se infiltre que en el campo nos ayuda a tener mejores rendimientos. Entonces es algo que si se maneja bien puede ser también el uso de los fitosanitarios que se usen en momentos estratégicos, si se necesitan, si no se necesitan, todo eso manejado con profesionales de la agronomía y con mayor estudio siempre es mejor que manejarlo así. ¿Pero de qué manera impacta? Por ejemplo, que no crezcan pastizales o no por sé, suerte estamos en una zona donde hay muchísimo pastizal, ¿no? Es una zona de muchos cultivos, ¿no? Entonces ya el pastizal tiene mayores capacidades de absorción de agua que los cultivos de cosecha, y los porcentajes de cultivo de cosecha no son tan altos. Por eso creería que tenemos muchas cosas a favor para prepararse para próximas situaciones de emergencia, digamos, ¿no? Eso es lo que concluiría. Bien, volviendo a la ciudad, hay también una mención hacia los parques. Bueno, obviamente el de Mayo, la zona que vos mencionabas, sería recomendable no urbanizar de lo que es el valle de inundación del Napotá. Claro. Pero después aparece el Boronat, en Independencia, ¿no? Aguas abajo. ¿Y ahí hay algún tipo también de intervención que se puede hacer o resguardarlo como, bueno, una forma de que retengan el agua? Creeríamos que desde la parte de ingeniería y arquitectura sí, es importante, porque las mismas prácticas que a veces se aplican en un área de pastizal natural, rural, se podrían aplicar algunas a un parque, ¿no? Por ejemplo, terraplenes o bordos en los contornos, cosa de que el parque, además de ser recreativo, como se usa normalmente, tenga una topografía, si se pudiera, por ejemplo, para que retenga, que funcione en un caso así como un poco de llanura, claro, inundación, ¿no? Que por ahí si uno no le pone un terraplén de contorno sin circunferencia, el agua escurre normalmente. Sí, se frena un poco, pero además de que se frene un poco, si se puede retener un poquito, ya es algo más, digamos. Entonces por ahí aprovechar los parques de la ciudad siempre es interesante, y en muchas ciudades se usa, ¿no? Creo que va a ser sumar todo, claro, cada centímetro de cosa que se puede hacer, sumarla para favor de mitigar. Y después mantener, ¿no? Todo esto, porque las obras que estaban, algunas no estaban en el mejor estado, ¿no? Eso es sí, cajón, tal cual. El mantenimiento, hay un trabajo muy interesante que nosotros citamos de la UNS, creo que es del Departamento de Ingeniería, que había hecho en 2005 un análisis del Maldonado, el mantenimiento, ¿no? Porque a veces todo lo que es
pastos naturales que crecen en las juntas y eso va deteriorando las placas, bueno, lo explica muy bien el trabajo y creo que está interesante también preguntarles a la gente de esas áreas, eso también es importante, sí. Sí. En un rato vamos a estar charlando con vecinos de Ingeniero White, ¿algo para decirles? Bueno, sí, fue en Ingeniero White, terminamos de hacer la recorrida de relevamiento de por dónde entró el agua en la semana pasada, que eso lo vamos a estar analizando en otro informe, pero bueno, allí nosotros observamos la desembocadura del Napostá, bueno, escurrió gran parte hacia la zona de Ingeniero White y quizás, bueno, son zonas difíciles pues son zonas de humedales, ¿no? Ya la desembocadura del Napostá es una zona de humedal, habría que analizar también, ver ahí de qué manera se podría conducir una vez que ya el agua pasó la ciudad, cómo conducirla hacia ahí. Creo que ameritaría hacer estudios de cómo... ¿Cuál es la importancia de los humedales en estos temas? Y la importancia de los humedales son enormes, digamos, no solo en Bahía, sino a nivel de todo el país. El INTA tiene muchos trabajos de la importancia de los humedales en distintas regiones del país, porque el humedal es una zona que recibe el agua, la infiltra mucho por el tipo de pastizales normalmente se priorizan ahí, o naturales o especies naturalizadas. Entonces son zonas como, por ejemplo, un humedal que ahora me acuerdo en Córdoba, Mar Chiquita, ¿no? La laguna Mar Chiquita, que bueno, ha tenido sus inundaciones, pero son zonas que reciben agua de una cuenca muy grande, esta superficie grande, claro, donde esos metros cúbicos de lluvia llegan. Y en la medida que se puedan retener ahí, es importantísimo, ¿no? Porque no siguen aguas abajo. En el caso del humedal nuestro de Bahía Blanca ya está en el última parte, porque ya está pegado al mar, ¿no? Ahí que sería más para la marea, digamos, o retener justamente lo que ingresa que lo que sale, ¿no? Exacto, y también en el caso de todo lo que está pegado al cauce del arroyo Napostá, bueno, que ya la última, ¿no?, parte está en un humedal. Bueno, son zonas que seguramente se pueden inundar, ¿no? Y que entonces todo lo que es urbano ahí no sería lo más recomendable. Pero bueno, ya ahí no sabría decir tanto porque es más el tema planeamiento urbano, claro, ¿no? Pero tal vez tenga que ver más con lo tuyo, la discusión que se dio y ahora mucho se reprocha, no sé si con las mejores intenciones, al sector ambientalista y demás, sobre cómo mantener el cauce del Napostá, por lo menos hasta el entubado. Ahí, ¿qué opinas? El cauce del Napostá hasta el entubado, o sea, desde... Y sobre todo la zona del Parque Mayo. En ese momento, la verdad, era meter pala mecánica en la zona no del Paseo de las Esculturas, sino la anterior, digamos. Claro. La de los puentes amarillos y demás, sí, digamos, ¿no? Bueno, yo lo estuve recorriendo, vi cómo se amplió, vieron cómo socavó, sí, la misma agua, creo que la amplió casi 20 metros hacia un lado y 20 metros hacia el otro, y así todo se inundó las cuadras vecinas, ¿no? Eso vos lo podés prever, por ejemplo, el que te pone la bicisenda donde la pusieron y se la lleva el agua como se la llevó. Claro. Si vos considerás al momento de intervenir en la ciudad o en esos sectores, ¿qué es lo que puede pasar con el agua? ¿Lo podías haber advertido? Fue algo que no había pasado nunca, claro, ¿no? Creo que nos tomó desprevenidos a todos, digamos, ¿no? Pero lo que sí se puede analizar con modelos hidrológicos, hidrodinámicos, o sea, hacer un estudio mucho más preciso y profundo de lo que nosotros hicimos, que fueron tratar de hacer estimaciones preliminares con los datos que había, porque no había equipamiento específico de medición, ¿no? Eso también es interesante, todo lo que es monitorar caudales y eso de ahora en adelante. Es una zona natural de escurrimiento, ¿no? Entonces, esto nos mostró que el agua que puede llegar a venir y la intensidad de lluvia puede ser alta. Entonces, creería que los estudios que hay que hacer con modelos hidrológicos, hidrodinámicos, tienen que contemplar eso, decir, bueno, ¿qué pasa si vuelve a haber una lluvia así, o un 10 o un 20% claro, más? Bueno, tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Para mitigar todo eso. Y bueno, y ahí vendrá todo el tema de mediciones de cota dentro de la ciudad, que puedan armar los sistemas de evacuación, si está construido, si no. Eso creo que sería muy interesante, se puede hacer desde lo técnico-científico,
en las áreas, porque los modelos hidrodinámicos existen y se pueden aplicar, llevan tiempo, pero creo que sería importante después lo que pasó a hacerlo en la ciudad. Bueno, te agradecemos la visita y seguramente la continuemos cuando tengan conclusiones de Cerri y de White, que por lo menos son los dos trabajos que anunciaste acá que van a estar haciendo, ¿no? Perfecto. Para tener más, sí, más precisiones. Tal cual. Escucharon a Carlos Torres Carbonell, ingeniero agrónomo, me dijiste, del INTE y la Universidad. Del INTE y la Universidad Nacional del Sur. Un gusto, Un gusto, gracias.